Estamos en medio de una serie muy especial sobre las cartas del apóstol Pablo. ¿Cuántos están disfrutando y están aprendiendo? Estamos aprendiendo, ¿verdad? Yo soy el que más aprendo. Yo siempre le digo a las personas de manera especial, a aquellos que están en la escalera de crecimiento, les digo, una cosa es aprender por aprender y otra cosa es cuando usted tiene que aprender para enseñar, ¿verdad? Así que yo vuelvo a aprender a pesar de quizás de haber leído muchas veces, de haber predicado, pero siempre hay algo nuevo que tiene nuestro Dios para nosotros. Y usted va a encontrar en estas cartas que estamos compartiendo, de alguna manera es un mensaje repetitivo. Habían algunos énfasis en ciertas congregaciones, en ciertas iglesias respecto a cosas que el apóstol Pablo quería dejar claro. Pero el día de hoy, de manera particular, vamos a hablar de un reto que es uno de los más grandes que tiene el creyente en la vida. ¿Sabe cuál reto es? El reto de la libertad que Dios nos da. ¿Cuántos saben que eso es un reto? El hacer lo que uno quiera, ese es un reto, pero estar bajo el Espíritu Santo, allí es donde verdaderamente entonces nosotros vamos a tener de ese fruto que Dios tiene para nosotros. Muy bien, esta es una carta que fue escrita precisamente a los Gálatas y más que a una iglesia, esta era una zona geográfica, una zona llamada Galacia. Posiblemente fue escrita entre el año 48 y el 55 después de Cristo. Encontramos que Pablo escribió bastante en esa época. Algunas de las cartas fueron escritas desde la prisión. Posiblemente entonces, en este caso particular, fue escrita en Antioquía o en Éfeso, después del primer viaje misionero como tal que tuvo el apóstol Pablo. De nuevo, esta fue una carta a las iglesias de esa región que en el tiempo actual sería como lo que está ubicado en Turquía central. Se los he mencionado que una de las tristezas grandes que yo encuentro en esto es al poder visitar estos lugares, encontrar que menos del 2% de la población son creyentes. Es decir, de alguna manera todo esto se diluyó y debido a eso es la fortaleza, la vehemencia que nosotros necesitamos tener para que nuestra fe no permanezca simplemente en nosotros, sino pase a la siguiente generación. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien está conmigo? Y si usted no tiene hijos aún, ese no es el caso. El caso es que no simplemente porque yo no tengo una generación, pero estoy seguro que usted tiene a su alrededor primos, tíos, quizás algunas veces los tíos son más pequeños que los sobrinos, no sé si le ha pasado. Pero el punto es que tengamos esta mentalidad y si acaso usted dice, bueno, yo no conozco a nadie, bueno, allá atrás hay un montón de niños en PB Kids que usted puede tocar, que usted puede impactar. Una de las situaciones que era particular en la iglesia de Gálatas, de nuevo, hemos visto que usualmente estas iglesias estaban ubicadas en regiones geográficas donde había mucho comercio, había mucha inmigración y este caso es exactamente el mismo. Este era un punto de encuentro entre la cultura romana, que tenía que ver mucho con el orden y la ley, la cultura griega, que tenía que ver, como lo vimos la semana pasada, con la filosofía y la razón, y también se encontraban allí judíos que ellos decían sobre todas las cosas que lo importante eran las señales, la religión y de alguna manera también la ley bíblica. Esto generaba roces constantes y lo que encontramos en ciudades como Miami, como Nueva York, estas ciudades que tienen tantas personas, hay un choque cultural, hay un choque de creencias, hay un choque de tradiciones y esto también lo encontramos en esta iglesia. Así que hay algo particular que el apóstol Pablo le dice a esta congregación o a estas iglesias y es que ellos deben regresar, diga conmigo regresar a la pureza del evangelio, regresar a eso con lo cual el apóstol Pablo les enseñó, les predicó. ¿Por qué razón? Veremos algunas cosas que sucedieron y cómo y creo que en la vida de muchos de nosotros puede manifestarse también. Empezamos bien, pero después se empiezan a mezclar cosas, le empezamos a añadir cosas al evangelio y allí es cuando nos empezamos a perder. Así que el punto número 1, y esto es trascendental, esto es lo más importante que quisiera predicar en este día. Pablo le vuelve a repetir a la iglesia en Galacia respecto a la suficiencia de la obra de Cristo. Punto número 1, ¿qué significa la suficiencia de la obra de Cristo? Que lo que Cristo hizo en la cruz fue absolutamente suficiente, pagó absolutamente por todo para tu reconciliación y para mi reconciliación. Alguien debería celebrar eso. Alguien debería celebrar eso. No sé si no comprendemos, pero seríamos los más desdichados si tuviéramos que agregarle a lo que Jesús hizo.
¿Por qué razón? Porque la pregunta que yo te plantearía es, ¿cuánto sería suficiente? ¿Qué más tendrías que hacer? Esta era la ley en el pasado y lamentablemente es lo que funciona en algunos sistemas religiosos en tiempos como estos, en los cuales alguien determina por tu nivel de pecado, por tu nivel de falta, entonces ¿cuál es el sacrificio, cuál es la ofrenda o cuáles, no sé, las reglas que tú tienes que cumplir para entonces estar en equidad, para estar en equilibrio y entonces subsanar esa deuda que tú tenías? Yo no sé si acá hay algún colombiano que se acuerda de un dicho que estaba muy arraigado en la historia de la nación, y allá en Colombia mucha gente dice, el que peca y reza. A mí me impresiona cómo esos versículos sí se lo saben. Para aquellos que no son colombianos y no entendieron, el dicho es, el que peca y reza empata. Esa es la tradición, eso es lo que la gente tiene. Y piensa entonces que yo hago el mal y hago el bien y estoy a paz y salvo con Dios. La pregunta entonces es, si aún continuaremos pensando lo mismo. Si aún continuaremos pensando que en el instante en el que yo cometo un error o peco, por llamarlo como lo tenemos que llamar, entonces tengo que huir de Dios o tengo que empezar a hacer cosas para volver a regresar a esa relación con Dios. Y esta era la circunstancia que encontraba el apóstol Pablo. Después de que Pablo les predicó de la gracia, es decir, de la suficiencia, de que ya todo estaba pago en Cristo, llegaron a esa región maestros judíos que quisieron entonces decirle, bueno, no, sí, entendemos esto que Jesús murió, entendemos que Él pagó por el pecado, pero a eso hay que añadirle nuestras tradiciones. Debemos seguir haciendo las cosas del pasado, debemos seguir haciendo lo que Moisés nos mandó a hacer. No sé si hay alguien que me esté entendiendo, o mejor si yo me estoy haciendo entender, así quedó mal yo. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Está bien eso de Jesús, está bien lo de la cruz, está bien que todo quedó pago, pero entonces tenemos que añadirle lo del pasado para estar seguros. Entonces, de alguna manera, lo que ellos decían era que lo que Cristo hizo no era totalmente suficiente. Tocaba añadirle cosas. Y una de esas cosas, por ejemplo, que tocaba añadirle era el tema de la circuncisión. ¿Para qué? Para poder estar salvos, para poder estar a paces con Dios. Pablo se asombra ¿de qué? De que esta iglesia estaba firme, estaba tranquila, estaba asegurada en la gracia de Dios, y de un momento a otro empiezan a llegar otros maestros y le empiezan a agregar cosas, y la iglesia como que empieza a tambalear, como que empieza a decir, ok, sí, entonces eso que Pablo nos predicó está bien, pero entonces esto que nos están predicando ellos también se los sumamos. Pablo se asombra y les dice, es impresionante que ustedes estén ahora creyendo en un evangelio diferente. Y más que en un evangelio diferente, también la carta nos aclara, es en un evangelio que no es real. Es en un evangelio cuando, si usted a lo que hizo Cristo le tiene que agregar cosas, quiero decirle, está en un evangelio que no es el que aparece en la Biblia. Alguien dígame algo allí, perdóneme. La naturaleza apasionada que tenían las iglesias de esta zona los hacían muy receptivos. Y ojo, por favor, ojo. Ojo, porque esto quizás no tiene que ver con que vengan a usted a ponerle leyes o cosas para añadirle a su fe, pero quisiera decirle que posiblemente algunas personas pueden estar expuestas a otro tipo, abro comillas, de evangelio cuando le empiezan a mezclar cosas a su fe. ¿A qué me refiero? Vamos a ser bastante prácticos. Es que si yo voy a la iglesia estoy claro de lo que hizo Jesús, pero voy a practicar el yoga y la meditación trascendental y me voy a desdoblar. Está bien, si yo sé que la Biblia dice esto y aquello, pero voy a ir a leer el horóscopo o voy a ir donde la bruja o el brujo para que entonces me lean la suerte. Hello. Entonces se empieza a encontrar que no hay pureza en el evangelio, sino que ahora se están agregando cosas, y posiblemente en un tiempo como este no tiene que ver con leyes o con las tradiciones judías, sino con este tipo de cosas que no tienen absolutamente nada. Y lo más complejo es que en muchos casos hay personas que a la Biblia le agregan brujería, le agregan hechicería, le agregan tradiciones. No, yo creo que la obra de Jesús es suficiente, pero tengo llena mi casa de santos y veladoras y le pongo comida a los santos.
Póngale usted el nombre que quiera. Alguno quizás ya estará identificando. Lo que quiero decirte es que Dios es celoso. Y en este día estábamos hablando que solo hay un nombre que es suficiente. Solo el nombre de Jesús. En Él hay salvación. En Él hay sanidad. En Él está absolutamente todo. Por favor, no le agregues absolutamente nada. No hay nada tan bueno que tú puedas hacer como para que Dios diga, wow, qué tremendo. De verdad que se ganó un penthouse en el cielo. Porque ¿qué significaría eso? Que lo que Jesús hizo no fue, de nuevo lo vuelvo a repetir, suficiente. Gálatas 1, 6 y 7 dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. El versículo 1 y 4 del capítulo 3 dice, ¡ay, Gálatas tontos! ¿Cómo llama Pablo a alguien que le agrega algo a lo que Jesús hace? En otras versiones dice, Gálatas insensatos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesús, les explicó con tanta claridad como si le hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. ¿Recibieron el Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo? ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado una nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante propios esfuerzos? Esta prédica, quiero serles claro, es una de las prédicas más peligrosas que yo voy a compartir seguramente en toda mi vida. ¿Por qué la llamo peligrosa? Porque para los creyentes carnales que quieren aprovecharse de la gracia es ¡listo! Ya Cristo cumplió, ahora yo me voy a vivir en fiesta. Bueno, vamos a hablar al respecto. Porque lo que Cristo hizo fue suficiente. Porque no se requiere absolutamente nada. Porque no hay pecado que tú cometas, que yo cometa, que la sangre de Cristo no limpie. Y posiblemente, abro comillas, puede ser un mensaje peligroso. ¿Por qué? Porque habrán inmaduros que quieren aprovechar de esta predicación. Pero ¿qué hago si es la palabra de Dios? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Pablo se asegura de insistir en la pureza del evangelio. Una vez más lo repito, en la suficiencia de la obra de Cristo. Y repite una vez más los fundamentos para que esta iglesia crezca y no sea llevada por cualquier doctrina, rito, moda o legalismo. Declara su carga por esta iglesia y su esperanza de que ellos regresen a la pureza del evangelio, es decir, al discipulado bíblico, y por esa razón estamos haciendo lo que estamos haciendo en este lugar. Porque quiero decirte algo. Ayer escuchaba algo que me impactaba tanto. Escuchaba la historia de dos evangelistas en los años 80. Se calcula que cerca de 460 millones de personas en el continente africano recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador por medio de su ministerio. Iban, hacían cruzadas, las personas recibían, aceptaban a Jesús como Señor y Salvador. Se empezaron a levantar iglesias, pero años después, cuando ellos regresan a estos lugares, encuentran grandes iglesias con pastores acompañados de brujos. En esencia, si no te estás dando cuenta, es exactamente lo mismo que Pablo estaba advirtiendo. Y entonces en la entrevista que escuchaba ayer decía, nos dimos cuenta que el gran problema que tuvimos es que íbamos, evangelizábamos a la gente, pero no los empezábamos a discipular. ¿Alguien me sigue?
Porque si usted no es discipulado, si usted no toma la decisión de crecer, cualquier tontería que le salga en Facebook, en Instagram o en TikTok, usted va a decir, ay, esto lo voy a empezar a practicar. Voy a llamar a los ángeles de no sé dónde, vengan a mi casa. Ángeles caídos. Porque no son personas que están fundamentados en la palabra de Dios, que acá dice, pero espérate, ¿por qué es que la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo, hombre. Entonces, ¿para qué voy a estar llamando a San María de no sé qué cosas, a Santo Tomás, a San Lázaro? Dios mío, un día fui a orar por un hombre que me dijo, es que en mi casa se sienten cosas raras. Entro y había un San Lázaro más alto que yo en la sala. Y yo digo, ¿y este tipo va a la iglesia por tantos años? Lleno de frutas, agua, velas. Un santuario a demonios en medio de una casa de un hombre que el domingo va a la iglesia. Discípulate, crece, aprende la palabra de Dios. Estoy tan sorprendido. He estado leyendo cada uno de los exámenes de los que se están discipulando. Viendo lo que ayer leía uno de un hombre, me dice 22 años en la iglesia viviendo en condenación, no sintiéndome hijo, pero después de 7 semanas lo que Dios ha hecho es increíble. No sé cuántos se puedan identificar con eso. Esta persona que está predicando se identifica porque le costó 29 años conocer a Dios como Padre a pesar de estar en la iglesia. Algunos dirán, uy, voy a orar por él, por favor. Y por esa razón, y ustedes me han escuchado que alguna vez se los he dicho, Gálatas 4:9 dice, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Este es el pesar, esta es la carga, este es el dolor de un verdadero líder, de un verdadero padre en la fe. Que no tiene que ver con cuánta gente viene un fin de semana, que no tiene que ver con las finanzas, que no tiene que ver con que se estén llenando los parqueaderos, llenando los edificios, comprar más edificios, sino tiene que ver con gente que está formando a Cristo en ellos, madurando, hablando como Cristo, pensando como Cristo, discipulando como Cristo, sirviendo como Cristo. Alguien ayúdeme allí, por favor. Alguien que esté tomando esas decisiones es un verdadero creyente. Yo quiero decirte, en estos tiempos que vivimos, no es suficiente estar de domingo en domingo, iglesia. Se te puede inspirar, se te puede compartir, pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, después de que sales de acá, vas a ser probado, vas a ser retado. Vamos a tener que aplicar esta hermosa palabra. Entonces, Pablo insiste en el hecho de decirles, no permitan que nadie le venga a agregar nada. No se pongan a mezclar cosas. Y Pablo, mire, este Pablo, iba a decir algo que se dice en Colombia, pero no es cierto. En Colombia dice, no creía en nadie, pero él creía en Jesús. Es decir, este tipo viene un momento en el que está escribiendo y dice, hasta Pedro me dio ganas de confrontarlo. Fui y le hablé en la cara. ¿Por qué razón? Porque entonces Pedro viene en determinado momento y Pablo dice, yo he sido llamado a los no judíos. Pedro decía, yo soy llamado a los judíos. Y en determinado momento llega Pablo y se encuentra a Pedro con los no judíos. Y para no quedar mal, se está comiendo allí unas costillitas barbecue con ellos. ¿A qué me refiero? Que para los judíos el cerdo era un animal inmundo. Pero dice allí que apenas lo vio, entonces el hombre se levantó y dijo, uy, yo no estaba comiendo con ellos. Dice, me dio rabia su hipocresía. Y esto tiene que ver con cada uno de nosotros. ¿Cuál es la vida que vivimos? Entonces de nuevo se establece este fundamento, Cristo, solo Cristo, fue suficiente Cristo, no hay nada que agregarle a la obra de Cristo. Y viene allí un segundo punto, recuerde, solo tengo 3 puntos para tratar de describir toda una carta a una iglesia, a una región geográfica como esta. Y el punto número 2, entonces, escúcheme con atención. Después de que Él les aclara, solo es por lo que hizo Cristo. Ya está todo pago. Ya ustedes han sido reconciliados. Ya alguien pagó el precio. Entonces ahora les advierte algo que esta mañana yo tengo que advertir de igual manera. Punto número 2.
un llamado a la libertad, no al libertinaje. Gálatas 5:1. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. ¿Alguien puede decir eso en este día? ¿A alguien Cristo ha liberado de la obra del pasado, de lo que estábamos viviendo anteriormente? Alguien déjeme saber con la mano, por favor, para saber que Cristo ha hecho una obra en usted. Yo lo certifico en mi vida. Ojo, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado, punto. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Después de recordar que todo en la fe es por gracia, Pablo hace la advertencia de que el hecho que no estemos obligados a cumplir con la ley no significa que podemos vivir de manera desenfrenada, satisfaciendo los deseos de la naturaleza carnal, pecaminosa o la vieja naturaleza que teníamos antes del encuentro de Jesús. Traigámoslo a nuestra época entonces. ¿Vivías como vivías? ¿Haciendo todo lo que hacías como yo? ¿Tuviste un encuentro con Jesús? Ahora dices, wow, ya Jesús pagó. Ya ahora voy a la iglesia cada 3 semanas. Ya ahora estoy bien. Entonces, ¿sabes qué? Voy a seguir yendo a la iglesia, pero voy a seguir de lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado volviendo a las cosas que hacía anteriormente. Y entonces el domingo vengo porque el que peca y reza, no se aprendan eso, por favor. Porque no falta, el pastor enseñó que... No, yo no he enseñado eso. Lo que estoy diciendo es que eso era algo que desvirtuaba la verdad de la obra de Cristo Jesús. Pablo dice, ustedes no pueden estar viviendo en los dos extremos ahora. Gálatas 5:13. Pues ustedes, mis amados, no han sido llamados a vivir, han sido llamados a vivir en libertad. Ojo, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse los unos a los otros. Qué impresionante. No sé si ahora me están entendiendo por qué razón le digo que esta es una prédica peligrosa. Porque te estoy hablando que si tú tomaste una decisión por Cristo Jesús, has sido sellado con el Espíritu Santo, has sido adoptado, adoptada. Pero no utilices eso como excusa para ir a vivir como se te da la gana. De pensar, ay, Él ya me perdonó. Pues hoy quisiera poner en tela de juicio, si de verdad tú eres de los que anda revolcándose de nuevo en las cosas del pasado, en la vieja manera de vivir, pudiera poner en tela de juicio si en verdad tuviste un encuentro. Ahí, ¿por qué no contestaron nada? Están muy callados ahora. Escuchen esta frase, por favor. El creyente carnal. ¿Qué significa el creyente carnal? No puedo asumir que todos lo conocen. Un creyente carnal, voy a tratar de definir esa palabra carnal. Un creyente carnal es el que vive según la naturaleza pecaminosa. Aquel que tenía ciertos hábitos, que el pecado reinaba en él, que ahora entonces viene a la fe. Algunos de pronto van y se echan un chapuzón y dicen que se bautizaron, pero continúan haciendo todas las cosas del pasado. Y ahora metidos en la iglesia. ¿Lo describí bien más o menos? ¿Se entiende? Ojo, entonces ahora regresamos. El creyente carnal interpreta libertad como libertinaje. ¿Cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje? Libertinaje ya te lo dije. Básicamente es seguir viviendo de la misma manera, pecando, no haber hecho ningún tipo de cambio, pero entonces venir a una congregación o decir que eres de X o Y iglesia para entonces estar en paz. No tiene que ver con eso. La carne, ¿qué significa? Tener una mente carnal significa un impulso dañino que argumenta, soy salvo por gracia, así que puedo hacer lo que quiera. Esto es inmadurez y falta de temor de Dios. Pablo presenta una solución clara. Si hay alguien en este lugar que se puede identificar con este servidor de decir, yo necesito vivir para Dios, yo necesito olvidarme de esa naturaleza. Esa es una naturaleza, recuerda, la semana pasada, ¿se acuerdan de los 2 perros? Y si no se acuerda, vaya y vuelva a escuchar la enseñanza. Dos naturalezas que están en constante conflicto y va a ganar la que más alimentes. La naturaleza vieja, pero la nueva naturaleza también está allí presente.
Y lo necesito enfatizar porque en esencia, si usted está viendo, para aquellos que pensaban que las iglesias del Nuevo Testamento eran las iglesias ideales, nos estamos dando cuenta que eran gente que tenía los mismos problemas que nosotros. La misma tendencia al pecado, la misma inmoralidad, la misma hechicería, la misma brujería, la misma mezcla. Estamos hablando de lo mismo. Y entonces acá Pablo nos presenta que hay un camino superior. De todas maneras, hacemos la aclaración, Gálatas 5, 19, 21. Escúcheme y que sea el Espíritu Santo el que le hable a cada persona en este lugar. Ojo, le está hablando a una iglesia. Les está hablando a gente creyente. Y mire lo que les dice. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, y acaba de hacer una descripción de algunos de ellos, los resultados son más que claros. Entonces, cuando... Venga, alguien, Miguel, ven para acá rápido, por favor. El Espíritu Santo pone ejemplos. Y, mi amor, ven, ya que estás de cumpleaños. ¿Sí le ven la naturaleza pecaminosa a la cara? Ok, ahí viene la naturaleza espiritual. Denle un aplauso a la naturaleza espiritual, por favor. Bueno, hazte al lado de allá, mi amor. Mi amor, usted no es mi amor, por favor, ella mi amor. Eso. Listo. Naturaleza carnal, naturaleza espiritual. Lo que en teoría dejamos de hacer, lo que vivíamos en el pasado. No levante la mano, no diga nada, pero haga la lista en la cabeza. Ay, algunos tienen memoria como de corto plazo. ¿Sí se acuerdan? Todo lo que hacíamos. La nueva naturaleza, la naturaleza del Espíritu. Entonces mire lo que dice el apóstol Pablo. Vente para acá un momentico. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Empieza a caminar por donde quiera. Entonces, cuando yo estoy siguiendo la naturaleza pecaminosa, entonces mire los resultados. ¿Cuáles son? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. No mire a nadie, por favor, no muestre a nada, no diga nada. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo ¿qué? Una naturaleza que es lo del pasado, no he dejado nada. Y dice, si ustedes la siguen, se va a ver claramente cuáles son los resultados. Se los voy a volver a leer. Cuando ustedes deciden seguir esa naturaleza, déjame acá, espérame. Entonces, ¿qué va a generar? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. La vida de la carne se caracteriza por permanecer en las obras del pasado, de aquello que Jesús te sacó, de aquello que Jesús interrumpió tu vida y te trajo a una novedad de vida. Ojo, ¿esto qué significa? Es como haber tenido un encuentro con Jesús y que en verdad nada haya cambiado en tu vida. Lo único que ahora madrugas los domingos y vienes a pesar de la lluvia. Hay mucho silencio en este día. Entonces, ¿qué es lo que ha variado? Que antes, camina de nuevo un poquito, que antes yo estaba entonces en las peleas, en las sensualidades, en las inmoralidades, en las discordias, en todo esto que nos decían, en la impureza, en las pasiones, en la idolatría, en la hechicería, en la hostilidad, en las peleas y el venir a la iglesia el domingo. Eso es lo único que ha variado. Entonces dice, no utilicen la libertad que Cristo les ha dado para seguir viviendo de esa manera. Versículo 3 dice, punto número 3 dice, les doy un camino superior, la vida en el Espíritu. Y este es un concepto fundamental. Escúcheme por favor, porque acá alguien se va a estremecer, por lo menos eso le pido al Señor. Este es un concepto fundamental para todo discípulo. Discúlpeme si ofendo a alguien. Usualmente los creyentes domingueros van a estar viviendo por acá.
No sé si me estoy comunicando. Porque te hago una pregunta. ¿Cómo estaría tu cuerpo de energía si solo lo alimentas los domingos? Ayúdame a alguien, por favor. ¿Estarías fuerte? ¿Estarías listo para enfrentar lo que se tiene que enfrentar en un diario vivir? Pregúntele a alguien que trabaja y necesita utilizar su fuerza, su cuerpo de forma física. Pregúntele cuánto tiempo podría seguir viviendo de esa forma. Ninguno de nosotros consideraríamos que podemos enfrentar nuestra vida comiendo solo los domingos. Quisiera plantearte que muchos de los creyentes viven en este lugar. El concepto de la vida del Espíritu es un concepto fundamental para todo discípulo. Y quisiera plantearte que los discípulos van a tener la tendencia de estar viviendo más en esta vida y no en esa vida. ¿Qué significa esto? Que son esas personas que yo determino discípulos que que permiten la influencia del Espíritu Santo en todas sus decisiones, en sus deseos, y permiten que el carácter de Cristo se forme para no ser simplemente dominados por los impulsos naturales o los impulsos que el apóstol Pablo llama de la carne. Vamos entonces por este lado. Gálatas 5, 16 al 21 dice entonces ahora, recuerden, los que siguen los deseos de la naturaleza van a ver unos frutos que son evidentes. Ahora, los que siguen la naturaleza del Espíritu, miren lo que dice Pablo. Ahora digo, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Ojo con esto, sobre todo de manera especial, se lo quiero enfatizar a aquellos que llevan muchos años en la fe y que nos memorizamos el versículo de Gálatas 5:19 en la Reina Valera. Voy a hacerlo súper claro. ¿Por qué? Porque ese versículo dice lo siguiente: vivan por el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Cuántas cosas está hablando allí Pablo que hagamos? Ayúdenme por favor. Vivan por el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Cuántas cosas está hablando Pablo? Ok, esta traducción actualizada, escuche lo que dice. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. ¿De cuántas cosas está hablando que tenemos que hacer nosotros allí? No sé si me hago entender. Lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir en verdad, y creo que esta traducción es mucho más clara, lo que nos dice es: aquel que anda por el Espíritu va a ser imposible, vente para acá, pasa por acá por el lado Miguel, va a ser imposible, por ahí pasa la naturaleza pecaminosa, pero como yo estoy enfocado en el Espíritu, ya no la sigo. No sé si hay alguien que me esté siguiendo en este día. Mi confianza está en Jesús, estar enfocado en crecer, en discipularme, en aprender la palabra, en creer en Él. Y pueden venir las tentaciones y en determinado momento uno como que, no, mejor sigo por acá porque no vale la pena. Y viene y te propone y te manda un mensajito por texto y te propone negocios y tantas cosas está allí, pero tú estás enfocado en el Espíritu. Tú dices, ¿para qué voy a perder esto? El resultado de vivir por el Espíritu es que eso no desaparece. ¿Cuántos discípulos saben que la tentación no desaparece? Siempre va a estar presente. Ojo, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Ojo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el de Espíritu contra la carne. Mientras el uno te dice, métele mano, el otro le dice, vive en pureza. Consigue el mago, no el contador. Este te dice, opera en integridad. Son contrarios. Son dos fuerzas que están alando constantemente. Y ustedes ven que la carne es gorda, la carne es fuerte, la carne va al gimnasio, pero ella empezó a ir al gimnasio también.
Ojo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Pues estos dos se oponen de manera que no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. En consecuencia, escúchame iglesia, en consecuencia la vida del espíritu, ¿qué significa la vida del espíritu? Es que no daremos rienda suelta a nuestra carne. La vida del espíritu lo que hace es que apacigua y en algún momento llega a anular los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y entonces aquí nos muestra, ven de nuevo por acá, naturaleza del espíritu. Aleluya, está linda la naturaleza del espíritu. Si entonces usted vive la vida del espíritu, aquí también te muestra cuáles son esas cosas que nacen, que salen. Entonces, cuando usted vive en el espíritu, Gálatas 5:22, pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, esto es muy sencillo. Esto es súper sencillo. Si en tu vida lo que se manifiesta son las peleas, estás carnal. Si en tu vida lo que más se manifiesta es la paz, el gozo, estás viviendo en el espíritu. No voltee a mirar a nadie, por favor. Usted cierre sus ojos y diga, Señor, yo quiero vivir en el espíritu. La pregunta entonces en este día, iglesia, es: ¿cuál será el fruto que se está mostrando en mi vida? Pero el fruto, voy a leerlo de nuevo, del espíritu, aquellos que nos lo aprendimos en la versión vieja, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza, ¿qué es? Dominio propio. Por esa razón, ya no eres la naturaleza, eres un creyente acá, entonces. Por esa razón no hay tal cosa como que a veces la gente viene y dice, ay pastor, ¿usted pudiera orar por mí para que yo tenga dominio propio? ¿Qué le tengo que decir yo? No puedo orar por ti. Porque eso no es algo que se imparte, es algo que se trabaja. ¿Alguien me sigue? Hace parte del fruto del espíritu. ¿Cómo estuvo ese aplauso? Ay, pudiera orar por mí para gozo, para paz, para paciencia, Mire, nunca se le ocurra pedir paciencia. Ya, yo creo que se rieron los que conocen el versículo, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo? Ayúdeme alguno. ¿Que la multitud de qué? Que la multitud de pruebas produce paciencia. Señor, dame paciencia. Con gusto. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿No les parece hermosa esta carta? La vida del Espíritu no es un esfuerzo humano, sino una rendición. Oh. Pablo no dice, esfuércense más, dice, dejen que el Espíritu les guíe. Ríndanse al Espíritu. La victoria no está en pelear solos, sino en caminar en unidad, en sintonía con el Espíritu de Dios. Cierro. Cuando Pablo usa la palabra frutos, singular, fruto, no dice frutos del Espíritu. Nos habla de un fruto que tiene nueve facetas, nueve caritas, si lo pudiera decir de una manera más clara. Es una unidad en carácter. La vida de Jesús reproducida en el discípulo verdaderamente. No puedes producir, como le dije, no lo puedes producir dominio propio, pero si caminas por el Espíritu, esto empezará a crecer dentro de ti. No sé si me estoy haciendo entender. Va a ser algo que usted dice, wow. Amor, ven un segundo, esto se lo contaste a las personas que estaban en el proceso de la escalera de crecimiento. Dilo aquí, ¿ok?
¿Cuándo conociste a Jesús? O mejor, antes de conocer, gracias Susi, antes de conocer a Jesús. ¿Les gustan los ejemplos de la vida práctica? Antes de conocer a Jesús, ¿nos pudieras contar cuántos cigarrillos fumabas al día? Aproximadamente 40. ¿Al día? Sí. ¿Usted sabe cómo es de gracioso Dios? En mi lista de peticiones, Señor, yo quiero una mujer así, 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 que ni se le ocurra fumar, Padre. Eso. Pero el Padre escucha. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó cuando tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador? 2 semanas aproximadamente se eliminó el cigarrillo de mi vida. Totalmente. Más de 30 años. Explícanos, si tuviste que esforzarte mucho para dejar de fumar. No, es que ni siquiera, eso fue nada, ni siquiera se lo había pedido porque no pensaba que tenía que dejarlo. Y él, un día, no más. ¿Qué Sentí sucedió? asco. ¿Qué sucedió la última vez que te pusiste un cigarrillo en la cara, en la boca? Asco, me dieron ganas de vomitar, hasta todo me dio. Y ya. Gracias, mamá. Quédate que ya voy a terminar, mi cielo. Mi amor, ya voy a terminar. Ya voy a terminar. Amados, no levanten su manito, pero ¿cuántos pueden reconocer que hay áreas en su vida que usted dice, me he esforzado, y me he esforzado, y me he esforzado, y nada que logro contra esto? No levanten su mano. Pero estoy seguro que alguien se puede identificar conmigo. El gran descubrimiento de este día es que tu esfuerzo no sirve de nada. Que lo que requieres es una decisión en la que dices, ¿sabes qué? Voy a empezar a vivir por el Espíritu. Esto no está planeado, ¿está bien? ¿Me creen? Inscríbase en la escalera de crecimiento. No estoy predicando para eso, pero espectacular si lo hace. Lo que te quiero decir es que esas cosas con las cuales no has podido, que te han vencido, es porque hay un gigante, una naturaleza carnal gorda, grande, obesa. No, pero estos están tremendos. De casualidad, pastor, lo teníamos ahí. Déjenlo. Con el QR y todo. El apóstol Pablo le presenta a esta iglesia un camino superior. Le dice, ustedes lo que tienen es que dejar de esforzarse y tienen que empezar a caminar en el Espíritu. Tienen que empezar a practicar hábitos espirituales. Ustedes no se imaginan la cara de los estudiantes el día de la evaluación. Algunos daban vueltas allá atrás y, ay, ¿y cómo será el examen? Pero yo creo que el pastor no los lee, todos los estoy leyendo. No para mal. Pero yo les decía, ya termino. Aquellos que tenemos un poco más de canas, ¿ustedes se acuerdan cuántos teléfonos nosotros no sabemos de memoria? ¿Se acuerdan? Las direcciones que nos sabíamos de memoria. Tantas cosas que nos sabíamos de memoria y ahora entonces nuestra memoria es rectangular. Difícilmente algunos de nosotros, no sé si estoy equivocado, pero difícilmente algunos de nosotros nos sabemos 3 o 4 teléfonos. Y claro, ¿qué estamos haciendo con todo este proceso de crecimiento? Que algunos están ahí, pero ¿cómo me voy a memorizar versículos? Y el Espíritu Santo es tan lindo que te empieza a abrir la mente. Ese cerebro nuevecito que tienes así, le empieza a cargar de palabra de vida en mis pensamientos. En mis pensamientos viene la palabra de Dios, en mis pensamientos vienen las memorias de lo que Dios me ha enseñado, los versículos vienen, la palabra viene. Y qué impresionante que ahora lees la Biblia pero te acuerdas de lo que leíste. Qué impresionante que ahora abres la Biblia y dices, ay, pero esto parece que yo nunca lo hubiera vivido. ¿Por qué? Porque brutonio se va, la naturaleza carnal se va y la naturaleza del Espíritu empieza a venir. Dice, wow, ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque también nos dice el apóstol que
Las cosas del espíritu se tienen que entender espiritualmente. Porque para el hombre carnal son. ¿Estamos entendiendo la Biblia de mejor manera el día de hoy? Entonces, si hay alguien acá por si acaso que está diciendo, no, martes, carnal. No, pero no. Porque la naturaleza, las cosas del espíritu se tienen que discernir espiritualmente, porque para él son locura. Pero lo que tú me estás diciendo es que yo me empiezo a discipular y mi matrimonio se arregla. Imagínate. Todo empieza a cambiar. El egoísmo se empieza a ir. El deseo de pelea se empieza. Esas palabras hirientes se empiezan a ir. Porque empiezas a seguir, ¿se acuerdan? La vida del espíritu. Y la carne te va a pasar por el lado y le vas a decir, ay no, pues Disney ahora. No, no es Disney. Día a día. Si alguien quiere ser mi discípulo, ¿qué dijo Jesús? Tome su cruz de domingo en domingo. Todos los días. En este día debemos abrazar las palabras del apóstol Pablo como propias. Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 5:24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, siga la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Sigamos esa guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Así que nuestra vida en el futuro cercano, iglesia, puede ser un reflejo de la decisión que tomamos, no tan solo por Cristo Jesús, porque muchos de nosotros ya tomamos esa decisión, sino la decisión de vivir una vida por medio de la guianza del Espíritu Santo. Déjeme, esta mañana leía este versículo y lo quise agregar. Vamos por un segundo a la carta de Romanos. Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, ya como Cristo Jesús pagó por todo pecado, pues hagamos que valga la pena. Eso es como esos irresponsables que dicen, pues como voy a declarar bancarrota, me voy a meter en más deuda y me voy de vacaciones, porque igual viene la bancarrota. ¿Qué concluiremos entonces? ¿Pecaremos más para que entonces la gracia sobreabunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Gracias por unirte a esta experiencia. Deseamos acompañarte a crecer en tu relación con Dios. Presencia Viva no es solo una cita los domingos. Hay mucho más que nos gustaría compartir contigo. Te invito a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones cada vez que publiquemos algo nuevo y que navegues nuestra página web. Si hoy tomaste la decisión de seguir a Cristo, cuéntanos, escanea este QR en pantalla. Nuevamente, gracias por compartir este tiempo con nosotros.